hablaban de la existencia de denominados demonios de la enfermedad llamados Yit-Nim. Estos demonios eran los que se entendía producían las enfermedades mentales. Vale decir que ya existía una interpretación, una explicación a las enfermedades mentales. Es así que también había especialistas, había médicos en ese entonces especializados en curar esas enfermedades mentales producidos por estos demonios, los denominados médicos, Ashipú, y aquellos que se dedicaban a las enfermedades corporales, ¿no? Los que hacían sangrías, los que hacían vendajes, ¿no? Y demás, que eran los médicos Asu. Durante toda la Edad Antigua aparece esta imagen de la enfermedad mental y la existencia de entidades demonopáticas que producen estas enfermedades. Inclusive en la Edad Media, durante mucho tiempo, se entendía que no solamente las enfermedades mentales, sino enfermedades físicas eran producidas por entidades demonopáticas. Y así durante muchísimos años se fue entendiendo la medicina, la psiquiatría, la enfermedad mental. El Bosco, un pintor, nos va a, en esta pintura nos va a dar una suerte de sátira respecto al médico de la Edad Media y el exorcista. Este médico que está representado con un embudo en la cabeza, es un cirujano, que está haciendo una trepanación craneana para extraer la piedra que está produciendo la enfermedad mental a esta persona. Al mismo tiempo que hay un fraile que hace los ritos de exorcismo también para poder liberarlo de esa enfermedad. Entonces aquí tenemos algunos esbozos ya de aquella dicotomía que habla y dice las enfermedades mentales como algo orgánico o las enfermedades mentales producto de una entidad demonopática, ¿no? Y estamos hablando de la Edad Media. En el Renacimiento donde aparecen muchísimas corrientes filosóficas, matemáticas, donde aparece una transformación de la misma antropología humana, vamos a ver que aparece una idea de una visión demoníaca del loco, del enfermo mental, y al mismo tiempo la aparición de lo que serían los primeros manicomios y con ello el estudio científico de las enfermedades mentales. Entonces hay una ambivalencia, hay una dicotomía en ese momento entre continuar con la idea de la presencia demoníaca en la enfermedad mental, e inclusive aparece este documento, el Malleus Maleficarum, que viene a ser algo así como la herramienta o el martillo de las brujas, ¿no? Representando aquello que producía la enfermedad mental. Pero es en 1608 donde Francesco Maria Guaso va a plantear una hipótesis. Estamos hablando, fíjense, en el año 1608, empezaban los años 1600. Este monje italiano plantea y dice: es difícil distinguir los signos indicativos de posesión de los síntomas de algunos trastornos mentales, dándonos a entender la diferenciación entre lo que son los síntomas mentales, semiológicos, ¿no? La descripción fenomenológica del síntoma y aquellos que estarían vinculados a posesiones demoníacas. Eberhard Melling describe en el año 1791 una nueva idea, una nueva hipótesis. Habla de las personalidades múltiples. Y entonces él es uno de los hitos dentro de este estudio de las presencias demoníacas y la enfermedad mental,
que plantea esto que es las personalidades múltiples, indicando que sería la propia personalidad la que se fragmenta, se divide, y entonces aparecen aquellos que tienen las características, ¿no?, de lo que se había descrito hasta entonces de una posesión demoníaca, y la personalidad propia del paciente, del enfermo mental. Digo que esto es un hito importante porque a partir de él se comienza a trabajar una serie de estudios, gabinetes de trabajo respecto al tema de la personalidad y la fragmentación de la personalidad. A partir de entonces, y con la aparición de estos hospitales psiquiátricos y personalidades como por ejemplo Philippe Pinel, quien es un pionero porque es el primero que habla de desinstitucionalizar a la enfermedad psiquiátrica, a la locura, a la esquizofrenia, ¿no?, y darle una visión más científica, biológica a la enfermedad. Aquella enfermedad que hasta entonces todavía de esos rezagos se hablaba íntegramente como enfermedades de orden espiritual. Fue Martín Charcot quien hace las primeras descripciones de cuadros en los cuales hay una formación semiológica, unas características clínicas, lo que él denominó la histeria, con síntomas que podríamos hoy decir podrían haber parecido a lo que es la posesión demoníaca. Entonces, Charcot hace una descripción amplia sobre esto e inclusive hace una diferenciación, tiene un capítulo muy peculiar que hace una diferenciación, una de las primeras diferenciaciones, en realidad cuestionamientos, algunos síntomas que no encontraba una explicación. Entonces, a lo largo de la historia hemos tenido una etapa de la Edad Antigua, hasta el 1480, donde el Bosco nos habla y nos dice que ya habían ciertas ideas de una característica orgánica en la enfermedad mental, frente a la teoría de que la enfermedad mental era causada por espíritus malignos. Luego, Francesco María Guaso es el primero que decíamos que va a hablar de la fragmentación de la personalidad y la aparición de las personalidades múltiples. Abraham Melit es el que nos va a plantear y nos va a decir que el ser humano va a tener no solo una fragmentación, sino va a hablar del inicio del estudio biológico de la enfermedad mental. Y durante mucho tiempo, desde Pinel, Charcot, Freud y todo el psicoanálisis, se le va a dar un nombre muy peculiar que se llaman los estados alterados de conciencia, ¿no?, donde van a estar englobados los estados de trance, los estados de posesión, los estados alterados propiamente, influenciados por elementos externos. Padre Carrasco habló de, por ejemplo, fenómenos de trance vinculados a ciertas prácticas chamánicas, a ciertas prácticas peculiares, tradicionales, el umbanda y otras prácticas que van a producir estados alterados de conciencia. Y se va a englobar todo esto dentro de este grupo. Y así es como ha ido transcurriendo, con una visión más fenomenológica, biológica y orgánica, el entendimiento de estos fenómenos denominados alterados de conciencia. Me llamaba mucho la atención cuando hablaban, y permítame, monseñor, y veía, y ustedes no sé si lo recuerdan, cuándo fue editado, promulgado este documento que es el rito del exorcismo en lenguas nativas, ¿se acuerdan? 1998, ¿verdad? Muy bien. Sin embargo, la que sigue, por favor. Es en 1992 donde se edita el CIE-10. Este es un documento médico absolutamente agnóstico, ¿no?, realizado y editado por la Organización Mundial de la Salud,
documento que utilizan muchísimos países, la mayoría de países en el mundo, entre ellos el Perú, porque está adscrito a este convenio de la Organización Mundial de la Salud, y es un documento oficial. Es un documento oficial porque en base a ello los médicos le damos un código y un nombre a las enfermedades. Es un consenso, es un compendio donde están todas las enfermedades que el ser humano padece, las cuales tienen además una descripción y tienen un código. Y es en 1992 que el CIE-10 contempla este código, el F44.3, el cual se denomina trastorno de trance y posesión. Y entonces aparece un momento en la historia de la evolución de la psiquiatría que todos los psiquiatras tenemos que hacer un alto. ¿De qué se trata esto? ¿No? Se supone que habíamos estado en la evolución de la historia, habíamos pasado la edad antigua, la edad media, habíamos llegado hasta la edad contemporánea, donde se hablaba más de un tema orgánico, biológico, y de pronto en 1992, cuando los expertos a nivel mundial, porque este documento es elaborado por expertos de distintos lugares del mundo, ¿no? Con la participación de los psiquiatras, de los médicos en general, pero en el capítulo de psiquiatría particularmente de todos los psiquiatras del mundo, y plantean la existencia de este trastorno. Se llama trastorno de trance y posesión. Y entonces ahí es donde aparece este tema. Por eso es que me parecía curioso, porque este documento aparece en el año 98, cuando el CIE-10 ya había contemplado, ya había planteado la existencia de este diagnóstico. Este es un diagnóstico médico, el cual los médicos tenemos que conocer y tenemos que saber diagnosticar. Los fenómenos de posesión, los fenómenos preternaturales vinculados a fenómenos demonopáticos, preternaturales, solamente están o se producen o se van a observar dentro de la Iglesia Católica. Se han visto fenómenos de posesión, ¿no? Como lo describió el padre Carrasco, en la Iglesia Ortodoxa, tanto la Iglesia Ortodoxa que está en ecumenismo con la Iglesia Católica como la que no está. Se han descrito muchísimos casos de posesión. La que sigue. Las iglesias evangélicas, ¿no? Que denominan más bien liberación como el fenómeno de tratamiento espiritual a este fenómeno, también describen muchísimo estos fenómenos. Otras confesiones de fe, como por ejemplo es el Islam. En el Islam se detalla con mucha más riqueza semiológica fenómenos de posesión, y también tienen rituales y también tienen medios curativos para esos fenómenos de posesión en el Islam. En el judaísmo también existe y se describen fenómenos de posesión demoníaca y también rituales y también una serie de fórmulas para el tratamiento de estas personas. Brevemente, porque ya lo mencionaron los expertos que me antecedieron, respecto a la definición de lo que es una posesión. Y en este caso voy a tomar, nuevamente yo también voy a tomar la definición que da la Asociación Internacional de Exorcistas como el estado en el que el cuerpo de una persona humana está bajo la potestad y dominio del demonio. ¿Sí? La que sigue, por favor. Y como decía el padre Jorge Carrasco, existen una serie de formas de presentación de expresiones de esta actividad demoníaca, entre ellas aquellas que están vinculadas sobre las personas, como aquellas que están sobre animales o cosas, y entre ellas también las manifestaciones ordinarias, conocida como la tentación propiamente, y las extraordinarias, que es la que seguramente nos congrega al interés esta noche.
Y entre ellas está la obsesión, ¿no?, la vejación demoníaca, la posesión y la infestación demoníaca. La misma Asociación Internacional de Exorcistas plantea una serie de síntomas, como el hecho de que el poseso tiene la capacidad de hablar lenguas desconocidas o lenguas muertas, latín, griego u otras lenguas. La capacidad de revelación, como una clarividencia, como una inteligencia o un saber hechos que la personalidad básica del paciente no tendría por qué saberlo. La aversión a lo sagrado, ¿no?, como es que rechazan elementos que tienen una significación y tienen una esencia sagrada de por sí, y la presencia de manifestaciones físicas como una fuerza extraordinaria, tipo sansónica, hercúlea, ¿no?, que vendrían a ser los síntomas tradicionales descritos en casi todos los fenómenos de posesión. Algunos indicios que son importantes y que los exorcistas toman en cuenta, como es la opinión de los médicos, el descartar la posibilidad de que se trate de otro tipo de enfermedad médica. Y digo otro tipo porque el CIE-10 plantea que de por sí la posesión es una enfermedad. La aversión a lo sagrado, los trastornos extraños como voces, sensaciones, sentirse tocado, ¿no?, vejado, algunos eventos extraños en los lugares donde se producen estos fenómenos. Y volviendo a este análisis histórico que hacía, ¿qué nos dice el CIE-10? Porque yo he presentado la sintomatología que plantea la Asociación Internacional de Exorcistas. Pero decíamos que en el CIE-10 plantea que existe el fenómeno de trance y posesión, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que nos dice? La que sigue. La que sigue. Primero, la CIE-10, la Clasificación Internacional de Enfermedades, en el capítulo de enfermedades mentales, habla y describe lo que es el trance y posesión, pero no reconoce las otras formas de manifestaciones demonopáticas, como son las manifestaciones ordinarias, la obsesión, vejación o la infestación de lugares. Solo describe lo que es el fenómeno de posesión. ¿Y cómo lo describe? Pues no es mucho lo que nos dice. Y esa es una preocupación para los médicos, para los psiquiatras, porque nos da un diagnóstico, pero no nos da muchas pistas. En realidad, esto es todo lo que dice. Y nos habla de un trastorno en los que hay una pérdida temporal del sentido de la identidad personal y de la plena conciencia del entorno. Una persona que por un momento es excisionada, es particionada, es enclaustrada, ¿no?, y pierde el contacto con el entorno. En algunos casos, el enfermo actúa como poseído por otra persona, espíritu, deidad o fuerza. Y quiero manifestar esto como está en el CIE-10, porque esto está textual, entre comillas. La atención y la concentración del entorno puede limitarse a solo uno o dos aspectos inmediatos y a menudo se presenta un pequeño pero reiterado conjunto de movimientos, posturas y manifestaciones expresivas. No nos dice cuáles. Se incluyen aquí solo aquellos estados de trance que son involuntarios. ¿Y por qué lo he puesto en rojo? Porque si yo voy a experimentar una excisión de mi personalidad, utilizando una sustancia psicoactiva, cualquier sustancia psicoactiva, una folclórica podría ser como la ayahuasca, por ejemplo, eso no es posesión. ¿De acuerdo? Porque esto es absolutamente involuntario y no está mediado por ningún factor desencadenante. Si yo de pronto considero que tengo algún tipo de facultad
y voy a en este momento producirme un trance, voy a hacer un ejercicio de meditación o de cualquier tipo para producirme a mí un trance en el cual voy a experimentar una posesión, eso no entra en el F44.3. Si voy a yo hacer un llamamiento a una entidad para que se introduzca dentro mío, ¿sí?, para que se produzca un fenómeno de trance y posesión, eso no es posesión porque explica y dice que es absolutamente involuntario al paciente. La que sigue, por favor. Y entonces, como no nos dice mucho, hemos intentado realizar una serie de revisiones de literatura médica, de evidencia científica que está publicada e indexada en distintas revistas y documentos médicos para poder conocer un poco más. Y entonces, este me pareció un documento bastante interesante. Existe una muy buena cantidad de documentos. De hecho, estamos haciendo alguna revisión sistemática respecto a este tema para poder ampliar lo que dice el CIE-10. Y me pareció interesante porque una de las inquietudes médicas es poder saber qué pasa en el cuerpo y en el cerebro del paciente que está en estado de posesión y cuando no lo está. Y a alguien se le ocurrió aplicar un psicodiagnóstico proyectivo como es el test de Rorschach, ¿no?, en las personas que suelen experimentar fenómenos de posesión. Sin embargo, el artículo no nos da muchas luces porque los resultados no son significativos. ¿Qué quiere decir? Que no hay un patrón de personalidad, no existiría un patrón de proyectivo de algún fenómeno interno que podría ser común a todas las personas que experimentan este fenómeno de posesión. Esto nos dice ese artículo. Que sigue, por favor. En este artículo, que es una revisión respecto a los síntomas y los signos, en el cual hemos podido ampliar un poquito más de estos síntomas y que se van a confirmar o van a ampliar un poco lo que decían los expertos que me antecedieron, ¿no? Vamos a ver que la medicina reconoce muchos de esos síntomas desde una visión médica, vuelvo a repetir. El tema de la posesión también ha traído problemas de tipo médico-legal. Ya existen algunos casos en el mundo que están publicados con connotaciones médico-legales. Para que lo entendamos, si el psiquiatra diagnostica y dice que un fenómeno fue producido por acción de una posesión, vale decir, la incorporación de una personalidad ajena al paciente, absolutamente ajena, no es fragmentación de su personalidad, como lo había explicado, sino es una personalidad ajena y que bajo efectos de esa personalidad ajena a su estructura psíquica comete un delito, un homicidio, por ejemplo. ¿Sí? ¿A quién hay que juzgar? ¿Al paciente o al demonio? ¿Verdad? Créanme que a mí me pareció tan curioso como a ustedes, pero sí existe antecedentes de tipo legal en el cual muchas personas alegan y dicen, pues yo no era yo cuando pasó esto. Y con mucha justicia el juez dirá, si no eras tú, ¿quién era entonces? ¿No? Y cuando de pronto dice, tengo un diagnóstico y el médico avala que lo que a mí me pasó fue un fenómeno de posesión. Y bajo una alteración de mi estado de conciencia y de mi personalidad, la cual no era mi personalidad, cometí ese delito. Por lo tanto, ¿serán inimputables estas personas? Por otro lado, decíamos, con la definición del CIE-10, que son fenómenos temporales. No es como un esquizofrénico que de pronto comete homicidio y que siempre es esquizofrénico. ¿De acuerdo? Y es inimputable siempre.
En cambio, en estos fenómenos son fenómenos temporales, que hay un estrechamiento de las capacidades, hay un estrechamiento de la voluntad y de la conciencia en el cual se pueden cometer delitos. Y entonces es un problema también de tipo jurídico legal. Se han intentado también hacer mediciones y tratar de observar qué pasa en el cerebro del poseso. Y se han realizado esto que en siglas dice fMRI, que no es más que la resonancia magnética funcional. Es un estudio cerebral de la funcionalidad cerebral, ¿no?, en los cerebros de las personas que han sufrido algún tipo de manifestación tipo demonopática, una posesión. Yo les cuento, porque no vamos a leer todo el artículo, les he traído digamos, el análisis final del artículo. No se ha encontrado un patrón, común en la resonancia magnética funcional en las personas que hayan experimentado un fenómeno de trance y posesión. La clínica sigue siendo todo un enigma, ¿no? O sea, hay muchos fenómenos, de hecho es un fenómeno que se sigue estudiando, que se sigue documentando. Lamentablemente, muchos de los colegas médicos, y tengo que asumir también la responsabilidad, muchos de los médicos no sabemos que existe este código y este diagnóstico en el CIE-10. Les soy sincero, yo muchas veces, a manera de diálogo o un tanto lúdico, un fenómeno lúdico, converso con colegas o con otros trabajadores de la salud y les pregunto, oye, ¿tú crees en la posesión? No, la posesión es un tema, bueno, y entonces, ¿tendrá un código en el CIE-10? No, ¿cómo va a tener un código eso en el CIE-10? Sí, eso es magia, eso es, son cosas abstractas, que no tienen nada que ver con la ciencia. Y curiosamente, muchos médicos no saben que existe este código. Por lo tanto, mucha de la investigación se ve limitada justamente porque no sabemos que existe este código. Porque, valga la verdad, existen miles de códigos, ¿no es cierto? Entonces, eso ha hecho que se limite la investigación, que no se estudie mucho, que no se documente estos casos, o que muchas veces se niegue la posibilidad de este diagnóstico, ¿no? Con lo que se tiene muy poca información al respecto y, es cierto, todavía no tenemos estudios suficientes como para hacer un compendio semiológico integral de este fenómeno. El DSM-5, que es el clasificador de enfermedades mentales del mundo anglosajón, norteamericano básicamente, que es otro clasificador, o sea, aquellos que están adheridos a la OMS usan el CIE-10, como es el caso del Estado peruano, y otros que utilizan el DSM-5, que es un clasificador, pero específicamente para enfermedades mentales, un poco más detallado, y que es posterior, ¿no? La última edición se ha hecho en el año 2013, bueno, ya es un buen tiempo, pero es la más reciente con respecto al CIE-10, que decíamos que es del año 92. Sin embargo, el DSM-5 también contempla la existencia de este diagnóstico. Y entonces hemos tratado de utilizar los criterios de estos estudios que vienen existiendo, y uno de los primeros criterios es el cambio de personalidad que incluyen el aspecto físico, carácter, actitud, voluntad e inteligencia. Características muy peculiares cuando observamos un fenómeno de posesión, ¿sí? Repetible, muchos de los casos experimentan estas características en la motórica ocular, ¿no? Se voltean los ojos, ¿no? O con una mirada que decimos una mirada patética, con mayor contracción de los músculos externos, oblicuos externos de los ojos, y que producen esa mirada peculiar que lo hemos visto muchas veces en el cine, en las películas, y aquellos que hemos tenido oportunidad de ver casos de posesión, vemos también estas manifestaciones. Otra de las características importantes es la violencia que puede existir,
y la fuerza hercúlea y la fuerza que pueden experimentar estas personas, ¿no? Durante el fenómeno de posesión. Esta fuerza puede manifestarse también inclusive en personas muy pequeñas, delgadas, que habitualmente no han manifestado este tipo de fenómenos. Lo otro curioso es que los fenómenos de posesión suelen durar, las crisis de trance y posesión suelen durar, no son minutos, pueden durar horas, ¿no? Y entonces esta característica se mantiene en el tiempo. Porque también existe un fenómeno muy peculiar en el cual el ser humano puede sacar fuerzas de donde no hay cuando hay una situación crítica por cortos momentos, minutos. Todos hemos sabido de una mamá que ha tenido una fuerza descomunal, que ha podido levantar un vehículo para sacar a su hijo debajo de él, pero que esto no se puede mantener en el tiempo, o sea, dura unos minutos, vuelvo a repetir. Sin embargo, esta característica de fuerza hercúlea, fuerza sansónica que presenta, puede manifestarse durante varias horas durante el tiempo que se presenta la crisis. Otras manifestaciones son estos movimientos desorganizados, tipo tónico-clónicos, que pueden asemejar a crisis convulsivas. A crisis convulsivas un tanto erráticas y diferentes a la clínica que habitualmente observamos en las crisis convulsivas, en las cuales hay un fenómeno previo que anuncia lo que llamamos el aura, ¿no es cierto? En neurología le decimos el aura, es que a la persona le avisa, si hay alguna persona que tiene convulsiones acá, experimenta dolores de cabeza, ve algunas lucecitas, se acomoda y luego convulsiona. Y luego de convulsionar unos minutos, ¿no? Aparece una relajación en el cuerpo, inclusive se puede miccionar, se puede defecar, ¿no? Puede tener un estado de alteración de la conciencia. Sin embargo, estos fenómenos de movimientos desorganizados, ¿no? De una conación con actividad motora exagerada, pueden durar horas. ¿De acuerdo? Y desde el punto de vista médico, no podemos plantear la existencia de convulsiones que puedan durar horas, porque estaríamos hablando de un estatus epiléptico, el cual requiere que este paciente tenga que ir a una unidad de cuidados intensivos de forma urgente. Durante el fenómeno de posesión, luego de estas convulsiones, el paciente se levanta, camina y está normal. No sé si tiene volumen. Otra característica es la clarividencia, el conocimiento extraordinario, la telepatía, pero uno de los fenómenos que se observa con regularidad es esta clarividencia. Es el hecho de conocer hechos que no tendría por qué saber el paciente, ¿no? Un conocimiento que no tendría por qué conocerlo, porque es absolutamente ajeno a él antes y durante el fenómeno, ¿no? Y entonces, esta es una característica muy peculiar. Muchos hablan de que podría ser un fenómeno deductivo, sin embargo, para nosotros los psiquiatras es difícil creer que en medio de todo ese fenómeno de trance, alguien simultáneamente pueda estar haciendo un ejercicio deductivo para poder hacer una suerte de lógica y poder saber o interpretar algo en ese momento, ¿no? No es posible, ¿no? La que sigue. El otro criterio es esta reacción de miedo hacia los objetos sagrados o hacia los elementos considerados sagrados, ¿no? Vale decir que juntamente con este fenómeno de clarividencia, el paciente puede experimentar ciertas formas o manifestaciones hacia los elementos sagrados. Quiero comentarles algo que se ha hecho, ¿no? En medicina hacemos lo que se llama los estudios doble ciego. ¿Qué quiere decir doble ciego? Que ni el paciente ni el experimentador, el médico, el evaluador, sabe qué cosa
se le está dando o qué cosa está ocurriendo en ese momento. ¿De acuerdo? Eso se llama así, estudios doble ciego. Se utiliza, por ejemplo, para probar ciertos fármacos, ¿no? Para evitar la influencia que pueda existir del médico hacia el paciente. Y entonces el médico le va a dar un fármaco a un paciente, pero ni el médico ni el paciente sabe si lo que contiene es un fármaco o es un placebo, o sea, azúcar. ¿De acuerdo? Ninguno de los dos sabe. Eso se llama experimentos doble ciego. Bueno, existen reportados experimentos doble ciegos muy interesantes, en los cuales se utiliza, por ejemplo, aceite exorcizado versus aceite de oliva común de cocina, ¿de acuerdo? En el mismo recipiente, y ni el exorcista ni el paciente sabe cuál de los dos frascos contiene el aceite exorcizado o cuál contiene el aceite de cocina. Sin embargo, en muchos fenómenos de posesión, el paciente bajo el trance de posesión sí puede identificar cuál es cuál, ¿no? A eso se llaman estudios doble ciego. Han sido reportados estudios doble ciego en los cuales se ha podido saber esto, ¿no? ¿Por qué? Porque el paciente bajo efectos de posesión experimenta una gran agitación psicomotriz, experimenta estados tipos psicóticos frente a la presencia de elementos de tipo sagrado, como veíamos en el video que presentaba el padre Carrasco, donde alguien se acerca a la comunión, ¿no es cierto?, y experimenta una situación de trance con desorganización psicomotriz. Uno podría decir está convulsionando, podríamos decir está convulsionando, pero también podría ser un fenómeno en el cual hay esta suerte de reacción frente a elementos elementos de tipo sagrado. La que sigue, por favor. Otras manifestaciones menos frecuentes que la hemos visto en el cine muchas veces, la capacidad de levitación, esas posturas y movimientos catatoniformes, movimientos extraños, manierismos, ¿no? Estereotipias extremas que se pueden observar en algunas descripciones que han hecho algunos exorcistas. Particularmente en mi condición de psiquiatra y desde una perspectiva eminentemente médica, asisto a exorcistas oficiales de algunas diócesis, pero nunca he podido observar estos fenómenos más que en algunas películas o en algunos reportes o videos autorizados en los cuales se ha podido observar, ¿no? No son fenómenos frecuentes, aunque en el cine sea lo más llamativo y pareciera que siempre fuera así, pero no son fenómenos frecuentes. La que sigue, por favor. Doctor Carlos, nos quedan 5 minutos. Gracias. Por lo tanto, los psiquiatras, los médicos, tenemos que hacer un diagnóstico diferencial, porque hay muchas enfermedades que pueden parecer estados de posesión, F44.3. Entre ellos podrían ser los trastornos psicóticos, el primero, la esquizofrenia, otros trastornos delirantes, el folia deus, que son fenómenos en los cuales hay psicosis compartidas, ¿no? Hay fenómenos en los cuales alguien experimenta ver algo, escuchar algo, sentir algo, y como que el entorno familiar por lo general se contagia de ello, se sugestiona y también cree experimentar esas experiencias. A eso se llama el folia deus. Otros serían los estados alterados por uso de sustancias. Había mencionado sustancias alucinógenas, ¿no? Por ejemplo, el cannabis, ayahuasca, drogas psicodélicas como el LSD, el ácido lisérgico, estimulantes y otros que podrían producir también estados similares.